Cuando nadie quedó, Dios llegó. Una historia de abandono, restauración y esperanza. El día que todos se fueron, Samuel jamás pensó que la soledad pudiera instalarse de manera tan silenciosa. No hubo gritos, ni discusiones, ni despedidas formales. Simplemente un día despertó y se dio cuenta de que ya no quedaba nadie. Sus hermanos se marcharon uno por uno buscando una vida mejor, prometiendo regresar, pero el tiempo pasó y nunca volvieron. Luego la enfermedad tocó a sus padres, y en menos de un año, Samuel los enterró con el corazón destrozado y el alma llena de miedo. Los familiares aparecieron brevemente, llevaron palabras de consuelo y oraciones rápidas. Pero cuando comprendieron que Samuel no tenía herencia ni estabilidad, se alejaron sin mirar atrás. La casa fue vendida para cubrir deudas médicas, y Samuel quedó literalmente en la calle. Aquella primera noche bajo un puente fue devastadora. El ruido de los autos, el frío del cemento y el hambre se mezclaban con pensamientos oscuros. Samuel se preguntaba qué había hecho mal. Sentía que su vida había perdido valor. Sin embargo, en medio de su llanto, recordó las palabras que su madre repetía cuando oraban juntos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Aferrado a ese recuerdo, elevó una oración débil pero sincera. Dios, no entiendo por qué estoy aquí, pero si aún me ves, no me abandones. Esa noche, sin saberlo, comenzó el proceso de restauración. Hambre que va más allá del pan. El hambre se volvió parte de su rutina. Pasaban días enteros sin probar alimento, y cuando lograba comer algo, era gracias a la compasión de algún desconocido. Pero el vacío más profundo no estaba en su estómago, sino en su corazón. Samuel tenía hambre de amor, de propósito y de sentido. Una tarde, mientras revisaba cajas abandonadas cerca de un mercado, encontró una Biblia vieja, húmeda y con páginas rotas. No sabía por qué la tomó, pero esa noche comenzó a leerla a la luz de un poste. Sus ojos se detuvieron en un versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquellas palabras lo confrontaron. Comprendió que, aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu podía fortalecerse. Desde entonces, cada noche leía un poco más. La palabra comenzó a darle paz, dirección y esperanza. Consejo bíblico. Cuando no tengas fuerzas, aliméntate de la palabra. Dios sostiene al alma antes que al cuerpo. El rechazo que prepara el camino. Con algo de ánimo renovado, Samuel decidió buscar trabajo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Se lavaba el rostro en baños públicos y acomodaba lo mejor posible su ropa gastada. Caminaba largas distancias tocando puertas, talleres, colmados, restaurantes pequeños. En cada lugar repetía la misma frase: busco trabajo, puedo aprender. Las respuestas casi siempre eran iguales. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar de hablar. Otros lo observaban de arriba abajo y negaban con la cabeza. Hubo quienes se burlaron y quienes le dijeron con frialdad que no podían contratar a alguien sin dirección fija. Cada rechazo era como una herida nueva que se sumaba a las anteriores. Una tarde, cansado y frustrado, Samuel se sentó en una acera y abrió su Biblia. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 118:22. Comprendió que el rechazo no era señal de fracaso, sino parte de un proceso que Dios estaba usando para fortalecerlo. Esa noche oró con más fe que nunca. Decidió no definirse por las puertas cerradas, sino por la promesa de Dios. Aunque no tenía trabajo aún, su esperanza comenzó a afirmarse. Un encuentro inesperado, un día lluvioso, cuando el cansancio pesaba más que de costumbre, Samuel buscó refugio de la tormenta. Caminando sin rumbo fijo, vio una pequeña iglesia con la puerta entreabierta. Dudó por un momento, pero decidió entrar. El ambiente era sencillo, pero cálido. Un olor a café recién hecho llenaba el lugar. El pastor se acercó, no con desconfianza, sino con una sonrisa sincera. Le ofreció sentarse, comer algo caliente y secarse. Nadie lo interrogó ni lo juzgó. Samuel, con la voz quebrada, contó parte de su historia. El pastor lo escuchó con atención y le dijo palabras que marcarían su vida. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él ve lo que otros no ven. En ese momento recordó el versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió descanso en su alma. Aprender a recibir, aceptar ayuda fue un proceso difícil. Samuel había pasado tanto tiempo sobreviviendo solo que le costaba confiar. Cada vez que alguien le ofrecía algo, pensaba que debía devolverlo de alguna manera. La iglesia le ofreció un lugar temporal donde dormir, comida diaria y acompañamiento espiritual.
Al principio Samuel se sentía incómodo, pero poco a poco entendió que Dios estaba usando a esas personas para restaurarlo. En la Biblia leyó: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Comprendió que dejarse ayudar no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Cada acto de amor recibía sanaba una parte de su corazón herido, sanando las heridas del alma. Aunque su situación material mejoraba, Samuel seguía luchando con el dolor del abandono. Por las noches, los recuerdos volvían y las preguntas sin respuesta lo atormentaban. En tiempos de oración, comenzó a hablar con Dios con total honestidad. Lloró, se enojó y finalmente perdonó. Entendió que el resentimiento solo prolongaba su sufrimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Ese versículo se volvió su consuelo. El perdón no cambió el pasado, pero transformó su presente. Samuel comenzó a sentir libertad interior, un nuevo comienzo. Con el apoyo de la iglesia, Samuel consiguió un trabajo humilde en un pequeño negocio. El salario era bajo, pero era digno. Cada día llegaba puntual y trabajaba con gratitud. Aprendió a ser responsable, a administrar lo poco que tenía y a confiar en Dios para el mañana. Antes de salir a trabajar, oraba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese empleo representó mucho más que dinero. Fue la confirmación de que Dios estaba abriendo un nuevo capítulo en su vida. Restauración total. Con el paso de los meses, Samuel logró alquilar una pequeña habitación. Tenía una cama sencilla, una mesa y una Biblia. Para él era un palacio. Cada noche agradecía a Dios por lo que antes había dado por perdido. Paz, dignidad y esperanza. Ya no se veía como un hombre abandonado, sino como un hijo amado. Dios no solo restauró su condición externa, sino su identidad interior. De rescatado a instrumento, Samuel comenzó a servir en la iglesia y a ayudar a personas que vivían en la calle, como él vivió. Escuchaba historias, compartía alimento y sobre todo esperanza. Contaba su testimonio con humildad, recordando de dónde Dios lo había sacado. Bendito sea Dios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 1 Corintios 1:3-4. Su dolor se convirtió en herramienta para sanar a otros. Cuando Dios escribe el final, con el tiempo, Samuel entendió que su historia no fue un error ni un castigo. Cada etapa, incluso la más dolorosa, formó parte del plan de Dios. Mirando atrás, comprendió que cuando todos se fueron, Dios se quedó. Donde hubo abandono, Dios sembró propósito. Donde hubo hambre, Dios trajo provisión. Hoy Samuel vive para glorificar a Dios con su testimonio. Su vida demuestra que Dios no abandona a los que confían en Él. Reflexión cristiana final. Dios nunca abandona. Él transforma el dolor en propósito y la soledad en esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Jeremías 29:11.